Si en 1959 alguien te pedía dibujar el automóvil más lujoso de Estados Unidos, probablemente no empezabas por el motor. Empezabas por el tamaño. Un capó interminable. Cromo suficiente para reflejar una ciudad. Una carrocería baja y ancha. Y detrás, dos aletas tan grandes que parecían pertenecer a un avión. Eso era lujo. O al menos, eso era lo que Estados Unidos había aprendido a reconocer como lujo. Ahora, avance unas décadas. Pregunte lo mismo a un ejecutivo joven entrando en los años 80. Esta vez quizá la respuesta no tenga aletas. Quizá no tenga enormes cantidades de cromo. Quizá ni siquiera sea estadounidense. Puede llevar una estrella de 3 puntas en el capó. Mercedes-Benz. Entre esas dos imágenes ocurrió algo mucho más importante que una batalla entre automóviles. Cambió el significado del lujo. Y pocos coches representan mejor el viejo significado que el Cadillac Eldorado de 1959. Porque el Eldorado no fue simplemente grande. Fue la exageración convertida en producto. El punto exacto en que Detroit pareció preguntarse cuánto automóvil podía construir antes de que el exceso dejara de parecer exceso y comenzara a parecer prestigio. Durante décadas, Cadillac había trabajado para convertirse en el estándar estadounidense de éxito. No necesitaba explicar demasiado su posición. Ser propietario de un Cadillac ya decía algo sobre quién eras. Empresarios, celebridades, médicos, abogados, políticos. Personas que habían alcanzado una determinada posición económica y querían que el automóvil estacionado frente a su casa lo anunciara. El Eldorado llevó esa idea todavía más lejos. Había aparecido originalmente en 1953 como un Cadillac especial y costoso, creado en una época en la que General Motors utilizaba sus divisiones superiores para demostrar hasta dónde podían llegar el diseño, la tecnología y el lujo estadounidense. Pero para entender el modelo de 1959 hay que entender primero el país que lo produjo. Estados Unidos había salido de la Segunda Guerra Mundial convertido en una potencia económica extraordinaria. Los suburbios crecían. Las autopistas se expandían. Los electrodomésticos llenaban nuevos hogares. La aviación comercial avanzaba. Los cohetes y aviones a reacción representaban el futuro. Y los diseñadores de Detroit absorbían todo aquello. El automóvil podía parecer una máquina, pero también podía parecer una fantasía sobre el mañana. Harley Earl, durante décadas una de las figuras más influyentes del diseño de General Motors, había ayudado a convertir el estilo en una herramienta central para vender automóviles. Los cambios anuales importaban. La apariencia podía hacer que un automóvil de apenas unos años pareciera viejo. Y las aletas traseras se convirtieron en uno de los símbolos más visibles de esa carrera. A finales de los años 50, los fabricantes estaban compitiendo por atención. Chrysler tenía los dramáticos diseños de Virgil Exner. General Motors respondió, y Cadillac llevó la respuesta hasta el extremo. Entonces apareció 1959. El Cadillac de aquel año era bajo, largo y extraordinariamente ancho. Pero todo parecía conducir hacia una parte específica. Las aletas, altas, afiladas, con dos luces traseras en forma de proyectil dentro de cada una. El automóvil parecía estar detenido y moviéndose al mismo tiempo. Dentro de la gama, el Eldorado ocupaba una posición especial. El Biarritz era el convertible. El Seville era el hardtop de 2 puertas. Ambos recibían un V8 de 390 pulgadas cúbicas, con 3 carburadores de 2 cuerpos, anunciado con 345 caballos. Dirección asistida. Frenos asistidos. Transmisión automática. Ventanas eléctricas. Asientos eléctricos. Cierre eléctrico. Radio. Suspensión neumática. Elementos que hoy pueden parecer normales, pero que en aquel momento ayudaban a construir la sensación de que un Eldorado ofrecía prácticamente todo lo que Cadillac sabía colocar en un automóvil. Y el precio reflejaba esa posición.
Un Eldorado Biarritz de 1959 costaba aproximadamente $7.400. Eso era una enorme cantidad de dinero. Y aquí aparece la primera contradicción importante de nuestra historia. El Eldorado de 1959 es hoy probablemente uno de los Cadillac más reconocibles jamás construidos. Pero no fue un automóvil de grandes ventas. Cadillac fabricó solamente alrededor de 1.320 Biarritz convertibles. El Seville fue todavía más raro, con menos de 1.000 unidades. Entonces, ¿cómo puede un automóvil producido en cantidades tan pequeñas representar una marca que dominaba el lujo estadounidense? Porque dominio no siempre significa volumen de un solo modelo. Significa establecer la referencia. El Eldorado era el escaparate, el automóvil que mostraba hasta dónde podía llegar Cadillac. Mientras modelos como el DeVille generaban mucho más volumen, el Eldorado ayudaba a definir la imagen. Y la imagen era gigantesca. Durante los años 60, Cadillac continuó dominando el mercado estadounidense de automóviles de lujo. La marca establecía récords de ventas. El nombre Cadillac incluso funcionaba en el lenguaje cotidiano como sinónimo de lo mejor. Podías decir que un producto era el Cadillac de su categoría y prácticamente todos entendían lo que querías decir. Eso es poder de marca. Pero mientras Cadillac dominaba Estados Unidos, otro concepto de lujo estaba creciendo lentamente. No era más grande, no tenía más cromo, no intentaba convertir cada estacionamiento en un espectáculo. Llegaba de Europa. Mercedes-Benz llevaba décadas fabricando automóviles de prestigio, pero durante los años 50 y 60, su posición en Estados Unidos era diferente de la de Cadillac. Mercedes no tenía el mismo volumen. No formaba parte de la experiencia automotriz estadounidense de la misma manera. Era más rara, más extranjera, más asociada a compradores que buscaban algo diferente, y esa diferencia terminaría convirtiéndose en su mayor ventaja. Compare las filosofías. Un Cadillac tradicional buscaba aislarte de la carretera. Dirección ligera, suspensión suave. Gran motor funcionando sin esfuerzo. Una sensación de estar flotando. El automóvil debía hacer que conducir pareciera fácil. Mercedes tenía otra interpretación. Dirección más precisa. Suspensiones más controladas. Ingeniería diseñada para altas velocidades en autopistas europeas. Interiores menos teatrales. Una sensación de solidez en lugar de espectáculo. Ninguna filosofía era automáticamente superior. Respondían a ideas diferentes de lo que un comprador rico debía querer. En 1959, la respuesta estadounidense favorecía ampliamente a Cadillac. Pero la cultura estaba cambiando. Y aquí está el verdadero enemigo del Eldorado. No Mercedes. El significado de la palabra prestigio. Durante los años 60, Cadillac también cambió. Las enormes aletas de 1959 comenzaron a reducirse inmediatamente. Los modelos de 1960 ya eran más contenidos. Con Bill Mitchell liderando el diseño de GM después de Harley Earl, las formas se hicieron más limpias, más lineales, más formales. Cadillac entendía que el exceso de 1959 no podía continuar para siempre. En 1967, el Eldorado experimentó una transformación radical. Ahora tenía tracción delantera, una carrocería completamente nueva, líneas afiladas, faros ocultos, un enorme U8. Parecía moderno de una forma completamente distinta al automóvil de 1959. Y tuvo éxito. Eso es importante. Cadillac no quedó congelada en el año de las grandes aletas. Siguió innovando. Siguió vendiendo. Siguió siendo enormemente poderosa. Incluso en la década de 1970, Mercedes-Benz podía dominar entre los automóviles europeos de lujo importados y aún así vender volúmenes mucho menores que Cadillac en Estados Unidos. Cadillac seguía siendo el gigante. Entonces, ¿por qué hablamos de una derrota? Porque mientras Cadillac mantenía volumen,
Mercedes estaba ganando algo más difícil de medir: deseabilidad entre un nuevo tipo de comprador. La generación que había asociado Cadillac con éxito durante los años 50 estaba envejeciendo. Sus hijos tenían otras referencias. Un ejecutivo joven podía mirar un Mercedes y ver sofisticación internacional, ingeniería alemana, autobahn, calidad, discreción. El automóvil no necesitaba ser enorme para demostrar que era caro. No necesitaba gigantescas aletas. De hecho, no intentar llamar tanto la atención podía convertirse en parte del prestigio. Eso era un problema profundo para Cadillac, porque durante décadas había enseñado a Estados Unidos a reconocer el lujo visualmente. Ahora una parte del mercado estaba aprendiendo que lujo también podía significar moderación. El cambio se volvió mucho más visible después de las crisis energéticas de los años 70. Automóviles estadounidenses gigantescos comenzaron a parecer menos apropiados. El precio de la gasolina importaba más, las regulaciones de emisiones cambiaban motores, los estándares de seguridad cambiaban diseños, y Cadillac comenzó un proceso de reducción de tamaño. En términos racionales, era inevitable. Los automóviles tenían que adaptarse, pero Cadillac enfrentaba una pregunta que Mercedes no tenía que responder de la misma forma. ¿Cómo haces más pequeño un símbolo cuya grandeza había formado parte de su identidad? El DeVille podía reducir dimensiones. El Eldorado podía hacerse más eficiente. Los motores podían disminuir de tamaño, pero cada movimiento arriesgaba borrar una parte de aquello que el comprador tradicional reconocía como Cadillac. Mercedes llegaba desde la dirección opuesta. Sus automóviles nunca habían necesitado demostrar prestigio mediante 5,5 metros de carrocería estadounidense. La marca podía vender un sedán relativamente contenido y cobrar un precio muy alto porque la ingeniería, el emblema y la percepción de exclusividad justificaban el producto. Y durante los años 80, esa diferencia comenzó a importar mucho más. Cadillac todavía vendía grandes cantidades. Eso debe quedar claro. Esta no fue una historia en la que Mercedes apareció y de repente destruyó a Cadillac en volumen. En 1986, Cadillac vendía varias veces más automóviles en Estados Unidos que su rival europeo más próximo. Pero los periodistas de la época ya observaban algo preocupante. Los compradores, jóvenes y ricos, estaban mirando hacia Europa. Mercedes-Benz, BMW, y poco después aparecería otra amenaza completamente diferente desde Japón: Lexus. La batalla del lujo había dejado de ser una batalla estadounidense, y Cadillac cometió decisiones que empeoraron el problema. En 1982 apareció el cimarrón. La intención era comprensible. Cadillac necesitaba un automóvil más pequeño. Necesitaba competir en un mundo donde los compradores ya no pensaban que lujo significaba obligatoriamente enorme tamaño. Pero el cimarrón compartía demasiado con automóviles mucho más baratos de General Motors. Para una marca basada en exclusividad, aquello era peligroso. Un Mercedes podía parecer inmediatamente Mercedes. Un Cadillac que recordaba demasiado a un Chevrolet barato debilitaba precisamente aquello por lo que el cliente estaba pagando. El Eldorado también recibió una transformación dramática en 1986. Se volvió mucho más pequeño, más ligero, más eficiente, más acorde con la dirección general de Detroit, pero visualmente perdió gran parte de la presencia que generaciones anteriores habían utilizado como argumento de venta. Las ventas del Eldorado cayeron con fuerza. Cadillac estaba intentando adaptarse al nuevo lenguaje del lujo. El problema era que Mercedes ya lo hablaba con fluidez. Entonces ocurrió algo simbólico. Cadillac comenzó a mirar hacia Europa para recuperar prestigio. El Allante, presentado para 1987, utilizaba una carrocería diseñada y construida por Pininfarina en Italia antes de ser transportada a Estados Unidos para el ensamblaje final. Era costoso, exótico, ambicioso, y estaba pensado para enfrentarse directamente a automóviles europeos
como el Mercedes-Benz SL, piense en lo que eso significaba. En 1959, Cadillac no necesitaba estudiar Europa para descubrir qué era lujo. Cadillac era la referencia estadounidense. 3 décadas después, la compañía estaba construyendo un automóvil parcialmente en Italia para demostrar que podía competir con Mercedes. Ese cambio explica mucho mejor la derrota que cualquier gráfico de ventas. El poder se había movido, no necesariamente en cantidad, en autoridad cultural. Mercedes había conseguido que una parte del comprador estadounidense rico mirara un automóvil alemán y pensara: eso es lo mejor. Exactamente la asociación que Cadillac había poseído durante generaciones. Y el Eldorado de 1959 se convirtió en el símbolo perfecto de lo que había cambiado. Sus aletas no eran un error. Su tamaño no era un error. Su cromo no era un error. En 1959 todo aquello funcionaba porque pertenecía a un sistema cultural completo. Estados Unidos quería mirar hacia el futuro y veía cohetes. Quería demostrar prosperidad y construía casas más grandes. Quería demostrar éxito y compraba automóviles más grandes. Cadillac simplemente llevó ese deseo a su expresión máxima. Mercedes ganó espacio cuando el comprador de lujo comenzó a valorar otra cosa: precisión, discreción, ingeniería, control, calidad percibida, prestigio internacional. El lujo dejó de necesitar gritar, y esa quizás sea la diferencia más importante entre un Cadillac Eldorado Biarritz de 1959 y un Mercedes de lujo de los años 80. El Cadillac quería que todo el vecindario supiera que habías llegado. El Mercedes podía sugerir que las personas importantes ya lo sabían. 2 automóviles, 2 épocas, 2 definiciones, de éxito. Por eso sería incorrecto decir que el Eldorado de 1959 perdió directamente una batalla comercial contra un Mercedes específico. Nunca ocurrió así. El Cadillac de las grandes aletas pertenecía a otro momento. Y la propia Cadillac continuó dominando el lujo estadounidense durante muchos años después de 1959. La derrota llegó lentamente. Primero, Mercedes fue una alternativa extranjera. Después, una elección sofisticada. Luego, un símbolo de éxito moderno. Y finalmente, uno de los nombres que Cadillac tenía que perseguir. En 1959, el Eldorado costaba más de $7.000 y prácticamente no necesitaba explicar por qué era especial. Solo tenías que mirarlo. 30 años después, las aletas gigantescas eran recuerdos. Los automóviles se habían encogido. El exceso había perdido parte de su atractivo. Y el prestigio ya no pertenecía automáticamente a Detroit. Eso convierte al Eldorado de 1959 en algo mucho más interesante que un automóvil exagerado de los años 50. Es una fotografía del instante en que el lujo estadounidense estaba tan seguro de sí mismo que podía permitirse ser absurdo. Más largo, más ancho, más cromo, más potencia, más aleta, más Cadillac. No había inseguridad en ese automóvil. No intentaba parecer europeo. No pedía permiso. No necesitaba explicar qué significaba la palabra lujo. Él definía la palabra. Y esa es precisamente la razón por la que su historia termina siendo tan poderosa. Cadillac no perdió porque Mercedes aprendiera a construir aletas mejores. Perdió porque Mercedes convenció a una nueva generación de que ya no necesitaba aletas. No perdió porque el V8 del Eldorado fuera demasiado pequeño. Perdió porque el tamaño del motor dejó de ser la principal demostración de sofisticación. No perdió porque sus automóviles fueran baratos. Perdió cuando precio alto por sí solo dejó de garantizar exclusividad. La batalla no ocurrió debajo del capó. Ocurrió en la cabeza del comprador. En 1959, éxito podía parecer un Eldorado Biarritz, estacionado frente a un hotel. En los años 80 podía parecer una estrella de Mercedes sobre el capó de un sedán alemán mucho más discreto. Ese cambio fue devastador porque ningún rediseño,
podía revertirlo instantáneamente. Una fábrica puede construir un automóvil nuevo en pocos años. Construir nuevamente una idea de prestigio puede necesitar décadas. Hoy, la historia ha producido otra ironía. Un Mercedes-Benz de lujo de los años 80 puede ser admirado por su ingeniería, pero coloque uno al lado de un Eldorado Biarritz de 1959 en una exposición y observe hacia dónde mira la multitud. Las aletas siguen funcionando. El cromo sigue funcionando. Las luces traseras siguen pareciendo cohetes. El automóvil que representaba un lenguaje de lujo que finalmente perdió la batalla continúa siendo uno de los Cadillac más reconocibles jamás fabricados. Quizá porque ya no necesitamos decidir si aquello era demasiado. El tiempo tomó esa decisión por nosotros. Ahora podemos verlo exactamente por lo que fue. El momento en que Cadillac llevó la idea estadounidense de lujo hasta su límite absoluto. Y antes de cerrar, quiero hacerte una pregunta diferente. No cuál comprarías, no cuál es más rápido. Imagina que puedes elegir solamente una década para representar el verdadero significado del lujo automotriz. ¿Los años 50 del Cadillac Eldorado? ¿O los años 80 del Mercedes-Benz? Escribe solamente Cadillac o Mercedes en los comentarios y explica qué debe transmitir un automóvil para ser realmente lujoso. Y suscríbete si quieres seguir descubriendo cómo los automóviles más importantes de la historia no solo reflejaron su época, también nos muestran exactamente cuándo esa época terminó.